Respecto a la situación de la energía nuclear en la península ibérica, estamos en un momento clave porque en esta legislatura y en la siguiente, es decir, entre 2020 y 2024, van a caducar todos los permisos de explotación de las centrales nucleares españolas, que lógicamente también afectarían a Portugal. Esto significa que este gobierno y el que entre en la próxima legislatura tienen la llave del futuro de la energía nuclear en España. Por eso estamos en un momento de lucha fuerte para intentar pues, que no se renueve ningún permiso. En principio nos pedían entre 3 y 5 años de cárcel. A mí concretamente me pedían 3 años y 11 meses. Y con el juicio celebrado los días 10 y 11 de mayo, visto que la versión de los policías no era unánime, no tenían un argumento uniforme, un argumento único, rebajaron la pena a 26 meses, lo cual sigue siendo totalmente injusto porque realmente nosotros somos inocentes, no provocamos ningún altercado, no fue una agresión, ya que como muy bien dice el Código Penal, cuando un policía actúa de forma descontrolada e injustificada, deja de ser un policía para ser un ciudadano de a pie. Su Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, que es la mayor de Europa en la especialidad de agua ligera. Después de unas palabras del presidente de Iberduero, el ministro de Industria, señor López de Letona, recalcó la importancia del acto respecto al futuro industrial de España. Respecto a la situación de la energía nuclear en la península ibérica, estamos en un momento clave porque en esta legislatura y en la siguiente, es decir, entre 2020 y 2024, van a caducar todos los permisos de explotación de las centrales nucleares españolas, que lógicamente también afectarían a Portugal. Esto significa que este gobierno y el que entre en la próxima legislatura tienen la llave del futuro de la energía nuclear en España. Por eso estamos en un momento de lucha fuerte para intentar pues, que no se renueve ningún permiso. La energía nuclear hoy en día es totalmente prescindible. Hay otro tipo de soluciones energéticas de las que podemos hacer uso, especialmente en un país como es el nuestro, que es abundante en sol, en viento y en otro tipo de recursos que son 100% renovables, y está claro que hay países que no cuentan con este tipo de energía, como Portugal, Italia, y no están viviendo con velas, que es lo que mucha gente piensa, que quizás si prescindimos de este tipo de energía vamos a tener que volver a tener una situación pues, como la que vivíamos con anterioridad hace 50 años. No es así, el suministro estaría garantizado con este tipo de energías 100% renovables. Uno de los argumentos esgrimidos para defender las nucleares tradicionalmente ha sido sus posibles ventajas frente al cambio climático. Un argumento que para nosotros es claramente falso o maniqueo, por varias razones. Primero, porque si tenemos en cuenta todos los ciclos, o sea, todos los impactos que tiene la energía nuclear e integramos tanto la minería de uranio como el transporte y el procesamiento y la obtención de energía sin tener en cuenta los residuos, vemos que claramente la energía nuclear produce un
alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, y si prorrateamos eso respecto a los kilovatios que producen y lo comparamos con una eólica, las eólicas entran en torno a los 15 gramos por kilovatio hora. Sin embargo, diversos estudios sitúan una media de aportación de gases de efecto invernadero de la nuclear en torno a los 66 gramos por kilovatio hora. Pues la situación de Almaraz es que cumple los 40 años ahora. Bueno, ahora en junio hay que pedir la renovación del permiso para que se le conceda a Almaraz más años o no. Y todas estas movilizaciones es para que no se le renueve el permiso. Almaraz decía que estaba construida para 30 años, se la renovó 10 años más, se le aumentó la potencia. De los 12 meses que separaba Almaraz para la recarga y la limpieza y el descanso de la central, ahora son cada 18 meses, con que tiene mucha más explotación. Son 18 meses, cada 18 meses se para, se le ha ampliado la vida y se le ha aumentado la potencia. Entonces, con esto lo que estamos consiguiendo es que cada 2 por 3 hay incidentes y paradas no programadas en Almaraz, que llevan a darnos cuenta que hay un desgaste de las piezas de Almaraz. Es una central nuclear ya obsoleta y queremos que se la cierre. En un mix eléctrico donde hubiera muchas renovables no caben las nucleares. Las nucleares no se pueden regular y las renovables son intermitentes, entonces cuando entren, no sé, 3.000 megavatios de energía eólica habría que cerrar de golpe 3 centrales nucleares y esto no se puede hacer técnicamente. Luego no es viable ese mix energético nuclear más renovables y por tanto si se decidiera mantener las nucleares en funcionamiento más allá de sus permisos de explotación, nos veríamos abocados a sostener un modelo energético basado sobre todo en energías sucias, nucleares más todo el gas, más las renovables que cupieran, que no podrían ser muchas. El camino a un 100%, a un modelo 100% renovable pasa por un cierre de aquí a 2024 del parque nuclear español. Alemania es uno de los países con los que cuenta con centrales nucleares, pero hubo un compromiso después del último accidente producido en Fukushima por el gobierno de Angela Merkel de cerrar este parque nuclear de aquí a 2020. Alemania precisamente es un país que está haciendo una fuerte inversión en energía renovable, donde a diferencia de nuestro país, que la energía está en manos prácticamente de un oligopolio de 5 empresas, pues la mitad de la energía está en manos de la ciudadanía. Llevan años organizándose, son pioneros en energía solar, un país que cuenta con mucho menos horas de sol que lo que es el nuestro. Y bueno, pues esperamos que ese sea un poco el desenlace del resto de países que se encuentran en la Unión Europea, porque uno de los problemas de la energía nuclear es que no atiende a fronteras. Da igual que Portugal sea otro país y no necesite esta energía nuclear. Si nosotros tuviésemos un problema en Almaraz, Portugal se vería altamente perjudicado porque nosotros utilizamos energía nuclear. Hoy había una noticia precisamente del ejército portugués que sacaba un informe en el que pone de manifiesto que más de 800.000 personas del Estado portugués serían afectadas en menos de 40 horas si hubiese un accidente en la central nuclear de Almaraz. Esto sería porque directamente se vería afectado el Tajo, y el Tajo desemboca en Portugal, como todos sabemos. Ellos dicen que tienen unas pantallas de separación de hormigón que no pasa el agua del pantano de Arrocampo al río Tajo, y sí que pasa. Yo tengo fotos que he hecho yo de cómo hay un desagüe enorme que va al río Tajo, el agua del pantano. La central nuclear de Almaraz es endémica, con un pequeño movimiento sísmico que hubiera se abrirían esas pantallas de hormigón, el agua volvería al Tajo y tendríamos un desastre como en Fukushima. O sea, todo eso
todo el problema que va el Tajo, porque el Tajo es el que refrigera, los portugueses lo han visto que es un riesgo tremendo tener 2 reactores nucleares que desaguan al río Tajo. Los efectos serían devastadores. Bueno, lo hemos visto con Fukushima, cómo las aguas han sido contaminadas, cómo ha afectado a miles de pescadores, a miles de familias que se han tenido que evacuar, dejar toda su vida pasado este accidente y trasladarse a otras zonas libres de este riesgo radiactivo. Lo hemos visto en los propios trabajadores que estuvieron asistiendo a este accidente en la central de nuclear. La mayoría de ellos ya han muerto, o sea que estamos hablando de unos efectos que son innecesarios, ¿no? Que a día de hoy, pues como decía con anterioridad, es un riesgo que no debemos asumir. No debemos asumir porque hay otras alternativas. Las únicas personas que se pueden beneficiar de que las centrales nucleares sigan en funcionamiento son las propias empresas y los políticos que acceden a entrar en el juego de las puertas giratorias. Energías renovables ya han demostrado claramente que están a la altura, y miremos a los hermanos y compañeros portugueses que viven al lado, que ellos sí que fueron capaces de parar todo el despliegue nuclear en su territorio y que en estos momentos están sufriendo las consecuencias o el riesgo que supone la actitud del gobierno español de seguir manteniendo las energías nucleares. Ellos no solamente consiguieron frenar las energías renovables, sino que hoy por hoy Portugal es uno de los países punteros, llegando a haber producido durante varios días seguidos todo su sistema eléctrico solamente en base a energías renovables. Creemos que ese es el camino y no el del alargamiento nuclear. La energía nuclear no es de ningún modo más barata que las renovables. Los costes reconocidos sí lo son, porque no están tenidos en cuenta todos los costes reales de la producción de la energía nuclear. Faltan algunos elementos que han sido subvencionados con cargo al recibo de la luz, con cargo a los costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, la gestión de los residuos radiactivos ha sido pagada con cargo al recibo de la luz hasta el año 2005, el stock del uranio, el almacenamiento del uranio por un año, todo eso lo hemos estado pagando los ciudadanos, y un cálculo aproximado de cuánto ha sido desde el año 84 hasta nuestros días superaría los 20.000 millones de euros. No solo eso, una vez que las centrales se cierren y desmantelen, habrá que gestionar residuos radiactivos durante cientos de miles de años. El coste de eso es incalculable, es imposible saber cuánto costará, porque nadie sabe qué se va a hacer con esas sustancias y nadie sabe qué pasará dentro de, no sé, 10.000 años, nadie lo sabe. Por tanto, no se puede decir que sea más barata, al contrario, es una energía muy cara, cuyos costes están falseados, de tal forma que a sus propietarios les sale muy rentable mantenerlas en funcionamiento, aunque a los ciudadanos y al medio ambiente en absoluto. Creo que hay una falta de visión política por parte de estos municipios y que debería estar desarrollándose un plan energético que fuese sólido y que permitiese el continuar a toda esa población que, una vez cerrada la central nuclear, no tiene otra alternativa, pues informarles. Porque hablamos mucho de las pérdidas de trabajo en el sector nuclear, una vez que éstas se cierran, pero llevamos años de poner freno a las energías renovables, y las energías renovables también emplean gente. De hecho, hay informes que dicen de aquí a 2020, si esto hubiese estado en desarrollo, hubiese creado cerca de 1 millón de empleos distribuidos en el territorio, que daría riqueza al territorio, que daría continuidad a un modelo de vida. Sin embargo, pues no existe este interés dentro de lo que es la política energética de este país. La demolición de Almaraz sería la gran alternativa. Si tenemos en cuenta que se está desmantelando Zorita y que ha dado 10 años de puestos de trabajo a la zona, Almaraz, que será 4 o 6 veces más grande, podía dar muchísimos puestos de trabajo precisamente a los que no han podido trabajar por ser antinucleares. Yo creo que sería una fuente de trabajo inagotable el desmantelamiento de la central. Además,
Campo Arañuelo, que antes de llegar a la central nuclear de Almaraz era agricultor y ganadero, podría volver a la agricultura y a la ganadería. Y está el turismo, están las renovables, o sea, yo creo que hay una fuente inmensa de trabajo. Y hay una cosa muy importante que no la decimos nunca, y es que en los pueblos del entorno, no solo de Campo Arañuelo y del entorno de Almaraz, sino en todos los pueblos de Extremadura, si rehabilitaran las casas de los pueblos, mucha gente se volvería a su pueblo. No que construyen 4 casitas de hormigón al lado y no rehabilitan las casas de los pueblos. Rehabilitar las casas de los pueblos, llenarlas de renovables, pues sería una buena solución no solo para esa zona, para todas las zonas de Extremadura. Es habitual ver cómo funcionan las puertas giratorias y cómo muchos de los políticos que han estado en activo pasan a sectores eléctricos y sectores eléctricos que tienen claros intereses nucleares y son propietarios de las energías nucleares, con lo cual es evidente que ahí hay una cierta connivencia entre el poder político y el poder oligopólico eléctrico. Además, bueno, una de las críticas que tradicionalmente han tenido todos los movimientos sociales sobre el sistema energético es que precisamente parece que nuestras leyes están hechas para beneficiar a un sector eléctrico mientras la ciudadanía padece, y no solamente es pobreza energética, es que no sabemos realmente lo que cuesta la luz, pagamos tasas, impuestos y tramos impositivos que no tienen nada que ver con costes reales de producción de la electricidad, y esa demanda que tradicionalmente se lleva teniendo durante años ha sido completamente desoída por los gobiernos hasta la actualidad. Entonces es evidente que hay algo que paraliza ponernos manos a la obra. Hay mucho artificio contable aquí, ¿no? Se puede hacer que, digamos, la tasa de descuento sea tal que la central se amortice a los 40, a los 50 años, pero el hecho es que la inversión inicial que hicieron las eléctricas para la construcción de la nuclear ya está amortizada, es decir, la planta está amortizada sí o sí, más allá de los artificios contables. Eso significa que estamos pagando el kilovatio hora que producen a entre 3 y 8 veces lo que les cuesta producirlo, lo que les cuesta a ellos producirlo, porque hay una serie de costes que no están allí contemplados, ¿no? Como la gestión a largo plazo de los residuos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso significa que el parque nuclear hoy, para sus propietarios en el mercado eléctrico español, es un negocio enorme. Estamos hablando de beneficios diarios de millones de euros, y de ahí viene la polémica. Lo sensato sería proceder al cierre escalonado de nucleares según vayan cumpliendo su vida útil o según expiren sus permisos de explotación, pero lógicamente sus propietarios no están de acuerdo con esa medida porque ellos querrían que funcionasen 20 años más, hasta los 60 años de funcionamiento, obteniendo esos enormes beneficios que les llamamos beneficios caídos del cielo, pero no se les debe llamar así. Esos beneficios salen de los bolsillos de los consumidores, que en estos momentos en que haya tanta gente que le cortan la luz, esos señores sigan ganando miles de millones al año, me parece insoportable. Hay alternativas que se llevan ya poniendo en marcha no solo por la ciudadanía, sino también por las grandes empresas. Algunas de estas empresas también cuentan con su energía verde, ¿no? Pero desde la ciudadanía creemos que es importante recuperar, democratizar la energía. Es decir, lo que no podemos aguantar es que tengamos representantes políticos como el ministro, que recientemente decía que vayamos acostumbrándonos a las subidas del precio de la luz, porque el precio de la luz va a seguir subiendo. O como un mismo presidente del gobierno, como Mariano Rajoy, que sale haciendo declaraciones del tipo creemos que si llueve va a bajar el precio de la luz. O sea, ese tipo de cosas llevamos aguantándolas durante demasiado tiempo. Hay una parte de la ciudadanía que llevamos años organizándonos para producir y consumir nuestra propia energía. Yo tengo una lista de alrededor de 50 que la puedo pasar, entre alcaldes y concejales empleados además de la central nuclear de Almaraz, con que es una forma muy fácil de comprar voluntades. Estos alcaldes, al mismo tiempo que son empleados de la central, trabajan en la central nuclear y son los que tienen en su mano, fíjate, el PER, los empleos del ayuntamiento y los empleos de la central nuclear, con que tienen un poder absoluto. Concretamente, os voy a dar un nombre y unos apellidos, se llama Aniceto González, es el alcalde de Majada y es el portavoz de Central Nuclear.
este señor se permite el lujazo de salir a la plaza de su pueblo y decir, tú trabajas, tú no trabajas. Se han hecho contactos con casi todos los partidos políticos y la sensación es que la mayor parte de ellos sí que están dispuestos por lo menos a abrir el debate sobre si queremos 20 años más o no queremos 20 años más de nuclear. Ahí hay un consenso claro y creemos que las fuerzas parlamentarias inclinan la balanza claramente hacia el cierre nuclear, pero para ello necesitamos tener un debate claro, abierto y público que nos permita abordar cuál es el sistema energético actual y qué sistema energético queremos. Bueno, dado el momento tan importante en el que estamos, pues hemos convocado una movilización este 10 de junio, que es aproximadamente cuando acaba el permiso de funcionamiento de Almaraz, será el 8 de junio de 2020, ¿no? Entonces cada junio vamos a hacer una movilización. Este 10 de junio es clave, porque será justo cuando Almaraz haya pedido su nuevo permiso, y es muy importante que todos nos movilicemos el 10 de junio contra las centrales nucleares, pidiendo el cierre de Almaraz y de todas las demás, y pidiendo un mix 100% renovable. Es importante que estemos el 10 de junio en la manifestación organizada por Movimiento Ibérico Antinuclear en Madrid, porque nos jugamos muchísimo. La extensión de vida de Almaraz implicaría que todas las demás se alargasen 20 años, y creo que es un momento decisivo. Junio es un momento decisivo para frenar estos permisos, y allí tenemos que estar las diferentes plataformas, los diferentes movimientos ciudadanos. Ya han confirmado que vienen 8 autobuses de Portugal, y creo que si los compañeros se implican, también nos tenemos que implicar aquí, sobre todo las personas que vivimos en territorios afectados por este tipo de energía, y al final todos, porque cualquier error de la política energética lo pagamos entre todos. Que el 10 de junio nos reunimos todos en Madrid para pedir el cierre nuclear, porque necesitamos cerrar las nucleares para alcanzar un horizonte 100% renovable en 2050, lo cual solo es posible eliminando este enorme riesgo de nuestro sistema energético. Yo creo que deberíamos de estar todos en la manifestación del 10 de junio, y cuando digo todos, los de Garoña, los de Vandellós, los de Ascó, los de Cofrentes, todos, los de las minas de Salamanca, los del Cabril, porque en todos los sitios hay una serie de problemas con los que no nos informan absolutamente los medios de comunicación, pero hay unos problemas tremendos. Nos van a abrir en Salamanca una mina de uranio a cielo abierto, en el Cabril no cabe el más residuos radioactivos de Baja, o sea, tenemos un problema. Nos quieren abrir un ATC en Villar de Cañas a la fuerza, han puesto así a dedo en el mapa aquí, sin darse cuenta que ahí no se puede poner un cementerio nuclear, y todo esto que estamos sufriendo lo estamos sufriendo con el oscurantismo de los medios de comunicación, que no nos dan para poderle contar a la gente los medios para poder comunicar lo que te estoy comunicando. Pedían entre 3 y 5 años de cárcel. A mí concretamente me pedían 3 años y 11 meses, y con el juicio celebrado los días 10 y 11 de mayo, visto que la versión de los policías no era unánime, no tenían un argumento uniforme, un argumento único, rebajaron la pena a 26 meses, lo cual sigue siendo totalmente injusto, porque realmente nosotros somos inocentes, no provocamos ningún altercado, no fue una agresión, ya que, como muy bien dice el Código Penal, cuando un policía actúa de forma descontrolada e injustificada, deja de ser un policía para ser un ciudadano de a pie.
Los encausados del AVE estamos causados por una concentración que se hizo porque se inauguraba la línea de AVE, del AVE Madrid-Alicante, Alicante-Madrid, en este caso, ¿vale? El AVE es una construcción cara que solo sirve para determinadas élites sociales, no lo puede usar todo el mundo. Se han quitado muchas cercanías de la provincia de Alicante para poder habilitar ese AVE. Sí que es verdad que ha dificultado mucho la movilidad para gente que quiere moverse en tren en una zona más o menos cercana. Fueron convocadas por varias plataformas, ¿vale? Pero allí habían republicanos, habían anarquistas, habían comunistas, había gente de estos desahucios, había gente de todas las plataformas sociales de toda la provincia y de parte de fuera de la provincia. El altercado ya que fue el detonante de toda la causa fue cuando el policía que resulta que es inspector, salió con la porra en alto dando indiscriminadamente a diestro y siniestro. Se salió de formación, se metió en medio de los manifestantes y a la vuelta golpeó a manifestantes por la espalda, a manifestantes que llevaban una pancarta por la espalda. Y la gente de alrededor pues lo paró para que no siguiese agrediendo, agredió por lo menos a 3 manifestantes por detrás y estaba él solo. Acabó la concentración del AVE, no hubo ninguna identificación, no hubo ninguna detención, simplemente acabó la manifestación y nos fuimos todos tranquilos a casa. 3 días después, aparecieron en casa de 7 personas, nos detuvieron, nos llevaron a los calabozos y nos piden 3 delitos. Tenemos 3 delitos encima solo por haber participado en una manifestación, en una concentración. Nos piden agresión a policía, nos piden lo que son lesiones, es decir, agresión a autoridad, lesiones y nos piden desórdenes públicos. Cuando la persona que inició los disturbios fue el propio policía y nosotros no estábamos ni siquiera participamos en ellos. Y me detuvieron con el pretexto de que iban, en principio solo querían hablar conmigo. Cuando salió mi pareja con el coche para irse hacia Alicante, nosotros vivíamos en San Juan, en un pueblo de al lado, en un stop se le cruzó un coche de paisano, le cortó totalmente el paso, se bajó una persona de paisano del copiloto, se subió en el asiento del copiloto del coche que llevaba mi chica y empezaron a amenazarla. ¿Dónde está Fran? Nos tienes que decir dónde está Fran. Si no lo dice va a ser peor para ti, va a ser peor para tu familia. Le hicieron una retención totalmente ilegal, le hicieron un mini secuestro hasta que lo llevó a su casa, a la casa donde estábamos, y me tocó salir para que me esposasen y me llevasen directamente a comisaría. En el traslado a los juzgados nos llevaron en el furgón policial con la música toda hostia. Yo no supe diferenciar qué ruido era ese. Luego me dijeron que era música bacalao a todo volumen, además de las sirenas, además de ir en dirección contraria a máxima velocidad, o sea, como si fuéramos terroristas. Aparte de los 7 detenidos de ese día, en la concentración del AVE hubieron 33 multas, ¿vale? 33 multas a 33 personas activistas, sacadas de los ficheros policiales sin tener antecedentes y de las cuales muchas personas no estaban ni siquiera en la concentración y podían demostrarlo. Había gente que estaba en su puesto de trabajo, había gente que estaba a 400 kilómetros de aquí, había gente que estaba en la ecografía de su hijo, ¿vale? Y esa gente fue multada como si estuviese también allí, como si estuviese en la concentración. Por lo tanto, estamos seguros de que tiraron de listas negras para poder multar a toda la gente, incluso la que no estaba. No tendría por qué aparecer en ninguna ficha policial, sin embargo me identifican a través de fotos de un álbum, como dijeron ellos, con protección de datos, pero no hay justificación alguna para que yo esté en ese álbum. En alguna denuncia venía la afiliación política de dicha persona.
se pasaron con el corte y pega de su fichero y salía afiliación política, pertenece a CGT, pertenece a CNT, pertenece a RAR. Este policía que sale con la porra en alto, en el momento también agrede a una persona que resulta que es subordinada suya, y es reseñable porque no reconoce en el momento a quién agrede, sin embargo 2 días después sí, y en el juicio sí que nos reconoce a mí y a 3 de mis compañeros. Y dentro de los manifestantes habían integrados policías de paisanos, que en un principio eran los que más estaban ahí integrados en los manifestantes, gritando, consignas y todo, y cuando ocurrió el incidente fueron los que tuvieron que ponerse en medio para que ese policía pudiese más o menos levantarse y calmarlo. En ese momento el propio policía golpeó a uno de sus subordinados que iba de paisano, de lo exaltado que iba, ¿vale? Pero iba exaltado no por lo que los manifestantes podían haberlo agarrado, él iba exaltado de antes. Y no reconoció a nadie, no reconoció ni siquiera a su propia compañera, pero en teoría sí que ha reconocido a gente que se supone que estaba allí. Nos pedían una responsabilidad civil y la cual la hemos tenido que sufragar por supuestos altercados que provocamos nosotros, por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Bueno, hace unos meses, antes de lo que es el juicio, se organizó una plataforma llamada Los 7 del AVE, que la organizó principalmente No Somos Delito, con ayuda de CGT y ayuda de algunas otras organizaciones, donde han participado varios colectivos sociales, que han ayudado a recoger la responsabilidad civil, que eran de 3.600 euros de una forma solidaria entre 4 personas, en nuestro caso, y por otro lado de 520 euros para otras 3 personas por otro. No podíamos recaudarlo ya que nuestra situación económica es bastante precaria, pero hemos conseguido recaudarla, pues nuestra parte, que nos tocaba 3.600 a repartir entre 4, 900 euros cada uno, y hemos conseguido recaudarla gracias al apoyo de mucha gente y de grupos, organizaciones como los que he nombrado, de Toma la Plaza, CGT y con la campaña de No Somos Delito. El juicio, que empezó el día 10, empezó, bueno, nosotros declarándonos completamente inocentes, a pesar de que la fiscal iba bastante en contra de nosotros, no tenía tampoco ningún argumento firme, no tenía nada concreto y coherente con lo que atacarnos. Sin embargo, su posición era bastante clara, como que nosotros éramos culpables. Luego, conforme iban apareciendo los policías, iban declarando, se vio claramente que también sufrían y caían en contradicciones. La estafa social que llaman crisis continúa y la mayoría de la clase trabajadora está absolutamente empobrecida y precarizada, y están mejorando las cifras macroeconómicas que solo interesan a una parte pequeña de la sociedad a costa de miserabilizar a la mayoría social, entre ellos a toda la clase trabajadora, por supuesto.
Nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora. Buenos días a todos y todas. Nos han quitado derechos y libertades diciendo que estábamos en una crisis. Mentira. Todos a estas alturas sabemos que era una estafa. Nos han hecho pagar con nuestro sudor y nuestra sangre la deuda. Una deuda que no era nuestra. Una deuda que era de los bancos. Una deuda que era de los gobiernos. Hoy hemos venido a presentar el documento de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, donde desarrollamos 38 medidas que queremos que los partidos políticos del Congreso la pongan en marcha a la mayor brevedad. Las 38 medidas van todas dirigidas a hacer de la sanidad pública la que era y sobre todo a desligarla del modelo de aseguramiento y convertirla en 100% pública en todos los ámbitos.